Muchas gracias, Intendenta, y a todos por estar aquí en esta ceremonia que, pese a que se ha presentado como una ceremonia sencilla y no protocolaria, es abrumadora. Es abrumadora porque en el fondo todo el mundo sabemos que esto se produce porque estamos recordando a una persona que no está, y es José Saramago. Si no fuera por José Saramago, no estaríamos aquí reunidos en torno a esta mesa. Porque José Saramago nos congregó en otro momento aquí en Montevideo. Él sí, intelectual, yo no, periodista. Él sí nos congregó en distintos lugares de este continente y vino aquí y ejerció su capacidad cívica y también ejerció su capacidad de escritor. La cívica, creo que casi todos lo recordaremos, el momento en el que se interesó por una chica. Bueno, en aquel momento no sabíamos si era una chica o un chico, porque un amigo se lo había pedido, y cuando preguntó dónde está la nieta de Juan Gelman al presidente Sanguinetti, Saramago estaba preguntando por la nieta o nieto de un amigo, pero también estaba preguntando por todos los desaparecidos y exigiendo que de una vez por todas se acabaran con las leyes de impunidad que permiten que los que cometieron la atrocidad de la dictadura siguieran cometiendo la atrocidad del ocultamiento y de no haber ofrecido su cara a la sociedad. Saramago decía que una sociedad sin memoria es una sociedad enferma, como una persona, un ser humano que no tiene memoria, tiene que ir al psicólogo, tiene que curarse porque es una persona enferma. El Saramago que escribió preguntando y que escribió desde el corazón y desde la pasión por un desaparecido o una desaparecida, es el mismo que un día con su otro colega de letras, Mario, actuó para que los hombres se avergonzaran de la violencia que cometen contra las mujeres. Y cuando pidió que los hombres de Uruguay, de Montevideo, salieran a la calle diciendo yo no, porque decía que el silencio es cómplice de esa otra tortura que es la que padecen tantas mujeres a manos de los que se llaman sus compañeros. Y fue en Montevideo, yo creo que la segunda ciudad del mundo donde hubo manifestaciones de hombres contra la violencia, hombres que dicen el problema lo generamos nosotros, lo padecen las mujeres, pero lo tenemos que solucionar los hombres. Vino a Montevideo José Saramago, fue elegido fue nombrado honoris causa, recibió la puerta de la ciudad. Y otro día estábamos con mucha tristeza en Lanzarote, y puedo describirles brevemente la escena, porque estábamos en la casa, decidimos que no queríamos tener un comedor con una mesa solemne para recibir a invitados como si fueran la sede de una embajada o un palacio, que mi casa era una casa sencilla, y decidimos que tendríamos una buena cocina para poder recibir en la cocina y hacer allí los almuerzos y la cena. Y estábamos en la cocina cuando nos llegó la noticia de que estaba muy mal Mario Benedetti, que estaba probablemente pasando sus últimas horas. Y la primera reacción fue ir a buscar libros de Mario Benedetti, los expusimos sobre la mesa de la cocina, y entonces solos los dos pues leíamos un poema y otro, y leíamos un fragmento de geografía, y aquello no servía de nada, pero a nosotros nos consolaba. Y de pronto pensamos que podía ser bonito, que podía ser hermoso, hacer un rosario laico de poemas para ayudar a Mario Benedetti a pasar el trance. También dijimos que qué suerte tienen los creyentes que creen que rezando es todo más fácil. La mala suerte que tenemos los no creyentes, los ateos, es que ni se nos hacen, no fáciles, porque fáciles nunca son estas cosas, pero no tenemos ritos
cada día, bueno, se van tratando de hacer rituales, pero no tenemos ritos, no tenemos ceremonias casi a las que acogernos para pasar un momento como este. Entonces pensamos, ¿y por qué no un rosario de poemas en el mundo? Y lo sorprendente fue que lanzamos la idea y unos minutos después estaba siendo seguida por miles de personas. Y no teníamos Twitter, no había Facebook en ese momento. Fueron correos electrónicos, llamadas a medios, difusión por agencias de noticias, y empezaron a reproducirse, y de distintos países, de los más extraños del mundo, empezaron la gente a concentrarse o a decir que estaban leyendo. Y bueno, esa noche habíamos recibido como más de 5.000 entradas. Es una cosa sorprendente, o sea, se hizo. Benedetti murió, y murió con el dolor con el que mueren todas las personas, y con el dolor que dejan y el vacío. Aquello nos dejó consuelo a nosotros, no a Benedetti. Juan Cruz, que estaba aquí, el periodista español, dijo: no, se lo contamos, le contamos a Mario Benedetti que esto estaba pasando. Yo creo que lo dijo para que José Saramago, para hacerle un guiño. Es muy difícil que una persona en ese trance ya se pueda enterar de algo. Pero en fin, todo esto para decir que no solo Uruguay, sino que o Montevideo, sino que también las personas que habitan este país han estado siempre presentes en mi casa, muy cerca. Y no sé si te acuerdas, Ana, y probablemente que no lo viste, si no te acuerdas, pero en la exposición que hay en la Casa de los Vicos, cuando se va circulando en la primera planta, hay distintos monitores que enseñan cosas de la ciudad, enseñan situaciones concretas, van pasando libros, óperas o conciertos. Hay una entrevista a una periodista portuguesa, y ese está pasando continuamente. En esa entrevista portuguesa, José Saramago cuenta lo de Montevideo, lo de los hombres contra la violencia en Montevideo. Fue una casualidad. El comisario de la exposición, Fernando Gómez Aguilera, es un estudioso de la obra de José, es una persona muy culta, ha montado exposiciones notabilísimas, y él manejó un material voluminoso hasta perderse para montar la exposición. ¿Por qué eligió esa entrevista? La eligió. Se habla de Montevideo, y Montevideo es nombrado continuamente en la exposición en la Casa dos Vicos de Lisboa. O sea, que como dijo Pablo Neruda, de España en el corazón, hoy aquí Miguel, el director de la película, que durante 4 años fue sombra de José Saramago, y un poco mía, aunque mía menos, porque yo corría más que él y no me pillaba ni la sombra, pero a José Saramago sí. Entonces, pues, se me ha ido lo que iba a decir. Que bueno, que magnífico que estar aquí, que saber que están allí, que es un honor muy grande, que el sábado vamos a estar viendo la película. Pero yo quería terminar, y es curioso, porque cuando ha hablado la intendenta de lo que era Saramago, bueno, y de la historia común tampoco he dicho nada, pero qué bien aquellos días que nos organizó el alcalde de Lisboa, y qué bien que nos hubiéramos conocido, y qué bien cuando los buenos embajadores son buenos embajadores. Y sin duda ustedes tienen un buenísimo embajador en Portugal. Entonces me había traído este librito, que son los discursos de Estocolmo, y decía Saramago: no, voy a tener a todos los medios, voy a tener esa audiencia, y yo me voy a poner a contar historias de mi vida personal. No, para nada. Aprovechó la circunstancia y habló de los deberes, habló de los derechos y de los deberes. Y les voy a leer un fragmento. Estábamos hablando de los 50 años. Voy a empezar antes. Dice: la misma esquizofrénica humanidad que es capaz de enviar instrumentos a un planeta para estudiar la composición de sus rocas, asiste indiferente a la muerte de millones de personas por el hambre.
Se llega más fácilmente a Marte que a nuestro propio semejante. Se llega más fácilmente a Marte que a nuestro propio semejante. Alguien no anda cumpliendo con su deber. No andan cumpliéndolo los gobiernos, sea porque no saben, sea porque no pueden, sea porque no quieren. O porque no lo permiten los que efectivamente gobiernan, las empresas multinacionales y pluricontinentales, cuyo poder absolutamente no democrático reduce a una cáscara sin contenido lo que todavía queda del ideal de democracia. Pero tampoco están cumpliendo con su deber los ciudadanos que somos. Tampoco estamos cumpliendo con nuestro deber los ciudadanos que somos. Nos fue propuesta una Declaración Universal de Derechos Humanos y con eso creímos que lo teníamos todo, sin darnos cuenta que ningún derecho puede subsistir sin la simetría de los deberes que le corresponden. El primero de ellos será exigir que esos derechos sean no solo reconocidos, sino también respetados y satisfechos. No es de esperar que los gobiernos hagan en los próximos 50 años lo que no hicieron en estos que ahora conmemoramos. Tomemos entonces nosotros, ciudadanos comunes, la palabra y la iniciativa. Con la misma vehemencia y la misma fuerza con la que reivindicamos los derechos, reivindiquemos también el deber de nuestros deberes. Tal vez el mundo pueda comenzar a hacerse un poco mejor. A mí me parece que el camino en estos momentos de perplejidad que estamos atravesando en el mundo entero va por el cumplimiento de los deberes. Que si hace 65 años se enunció y fue un gran logro los derechos, ahora, por cierto, nos los están quitando, pero bueno, ahora que ya sabemos cuáles son los derechos, ahora tenemos que insistir en los deberes, porque, y con esto quiero concluir, porque sin los ciudadanos no somos nada, los gobiernos no pueden hacer nada y los gobiernos acaban siendo sometidos y vapuleados por las grandes empresas, por el poder financiero, que es el importante. José Saramago murió el 18 de junio de 2010 y el 14 se cumplían 24 años que estábamos juntos y hicimos una pequeña cena en casa para celebrarlo, otra vez en la tal cocina. En la tal cocina en cuya mesa se desplegaron las fotos de Sebastián Salgado para que José Saramago hiciera un libro, en cuya mesa se han leído los originales del libro o han venido tantas personas a expresar ansiedades o quemaduras. Santiago Carrillo, hay una parte de la mesa que está llena de quemaduras porque estaba allí, siempre dejaba el cigarro fuera del cenicero, pero lo que decía era tan importante que quién le iba a cortar para decirle: Santiago, pon el cigarro dentro del cenicero y no fuera. Bueno, pues en esa mesa estábamos 4 días antes de que José Saramago se muriera. Él estaba sentado en su sitio, no estaba cenando porque tenía que cenar, la comida tenía que ser pasada o no podía comer lo que todo el mundo, y entonces le daba un poco de pudor y dijo: no, yo tengo otro horario, les acompaño, pero no ceno. Y parecía que estaba distante y todos los demás, éramos como 10 o 12 personas, hablando, como hablan los españoles, que incluso cuando no es necesario gritamos. Entonces estábamos hablando de la crisis, porque la crisis, pues no sé qué, la crisis, y en cierto momento dice Saramago: ¿de qué crisis habláis? Y se hizo un silencio ahí sí, religioso, porque nos quedamos todos aturdidos. Pensamos, o sea, no es posible, no se habla de otra cosa, y Saramago preguntar por la crisis significa, bueno, que no está bien, que no está rigiendo. Y entonces tímidamente, la crisis económica, pues de la crisis que estamos padeciendo. Y Saramago insiste: ¿qué crisis económica? La crisis económica, bueno, pues que en estos momentos se están echando a la gente, se están cerrando las empresas, la banca ha caído. Y dice José Saramago: sois unos simplificadores.
crisis económica, no, crisis moral. Y de la crisis moral nacen todas las crisis. La crisis de la democracia, la crisis económica, la crisis financiera, pero es una crisis moral. Engullimos el sapo, o sea, los sapos, por no haberlo visto antes y por haber pensado mal. Y esa fue la última lección que nos dio José Saramago sin haberlo previsto en una cena de aniversario, que hubiera sido una cena de celebración y hermosa, pero que acabó siendo una lección ética, y que los asistentes la recordaremos siempre, y yo me encargo además de contarla por todas partes, porque Saramago dio una lección hermosísima. 4 días después murió, se apagó. Alguien dijo en algún periódico: los hombres como José Saramago no se mueren, se siembran. Y yo creo que sí, que Saramago está sembrado, y por eso nos lo encontramos en tantos sitios, y él sigue generando situaciones como esta, que podamos estar aquí todos reunidos en torno a una mesa, gozando de la alegría de la amistad. Así que muchísimas gracias. Ser visitante me da opción a sentirme de Montevideo propiamente dicho. Pues yo soy de Montevideo también. Gracias.